La Tierra nos mintió. Nos dijeron que Próxima B era un desierto de óxido esperando a ser reclamado por los desechos de la humanidad. Soy su narrador Vector Zero Sci-Fi. Bienvenidos al nacimiento de un imperio en el mundo rojo de Próxima B, donde ahora el polvo se convierte en un arma y el aire huele a miedo. Quiero decir que me esfuerzo por investigar para crear historias de ciencia ficción dura, es decir, ciencia ficción que es factible. Por eso no hay metales de fantasía, no hay combustibles mágicos, ni soluciones tecnológicas sin justificación real. Entonces, si piensas que mi esfuerzo para crear esta historia tiene algún valor, puedes motivarme a seguir escribiendo con un like, suscribiéndote, y activando la campanita. Crónicas de Estado Sólido, Elías. Capítulo 7. La Guerra del Crepúsculo. Las alarmas de Nueva Mayapán no sonaban como sirenas, sino como pulsos graves que recorrían la roca subterránea y hacían vibrar las costillas. Elías levantó la vista hacia la bóveda del centro de mando mientras la imagen táctica se desplegaba frente a él en un despliegue holográfico. Encima del terminador de Próxima B, dos enjambres de firmas térmicas avanzaban desde direcciones opuestas. La Corporación de la Franja descendía desde el cielo rojo con transportes blindados, casas de apoyo y lanzaderas de inserción rápida. La Corporación Volcánica ascendía desde los corredores subterráneos del lado oscuro con vehículos pesados de perforación, columnas de vehículos acorazados, y plataformas móviles de artillería. No habían venido a negociar. Habían venido a repartir los despojos. Durante unos segundos, nadie habló en la sala. Los jefes del ejército 10º observaban el mapa con una mezcla de orgullo y miedo. 4 meses atrás eran carroñeros, sifoneros y piezas descartables de una civilización moribunda. Las descargas de información por parte Elías los capacitaron en minutos para manejo de armas, armaduras y equipos de apoyo. Además crearon algoritmos de logística, medicina de combate, ingeniería de combate, guerra de maniobras, táctica y estrategia. Ahora estaban a punto de enfrentar a las 2 hegemonías del planeta. Elías, en cambio, permaneció inmóvil. Su nueva armadura de aleación de alta entropía con recubrimiento de nitruro de boro cúbico reforzada con borofeno y grafeno, accedió al modo de sigilo que absorbía la luz y calor como un agujero negro. Su cuerpo eugenésico parecía demasiado quieto para alguien que se disponía a ir a la guerra. No vienen por territorio, dijo al fin. Vienen a deshuesarnos. Los presentes guardaron silencio. Elías extendió la mano y la imagen del campo de batalla se transformó. La superficie del terminador apareció estratificada en capas: viento, temperatura, densidad atmosférica, conductividad del polvo ferroso, humedad atrapada en el subsuelo, rutas térmicas de ventilación y vetas de regolito con alta carga magnética. Las corporaciones creen que controlan ciudades, continuó, pero lo que en realidad controlan son gradientes físicos, es decir, diferencias de presión, diferencias térmicas, y diferencias electromagnéticas. Así que en cuanto alteremos esos gradientes, su superioridad desaparece. Se volvió hacia sus comandantes: no vamos a presentar una línea de defensa. No somos una muralla, somos una ecuación. En la superficie, una tormenta en el crepúsculo eterno comenzaba a crecer. El aire abrasador del hemisferio diurno chocaba con el aliento glacial del hemisferio nocturno. El polvo de hierro se elevaba en columnas inmensas y el cielo tenía el aspecto de una herida abierta. Era el clima perfecto. Durante los 120 días previos, mientras Nueva Mayapán crecía bajo la fundición, Elías no se había limitado a construir viviendas, una escuela y un hospital. También había perforado el subsuelo en 12 puntos. Había sembrado la roca con conductos térmicos, cámaras de expansión de gas, depósitos de agua salobre y nodos de resonancia electromagnética fabricados por el cubo y sus réplicas. Nadie fuera de su círculo cercano sabía su propósito, hasta ahora. Inicien la primera malla, ordenó. Entonces, a 40 kilómetros de la ciudad subterránea, enterrados bajo dunas ferruginosas, miles de pilares de estado sólido comenzaron a vibrar al unísono. No tenían motores expuestos ni antenas móviles. Parecían simples columnas minerales, pero en su interior la materia reorganizada átomo por átomo actuaba como una red de control de la física en la superficie. Entonces el desierto respondió. Las cargas electrostáticas del polvo de hierro cambiaron de distribución. Los vientos laterales se plegaron sobre corredores concretos. La visibilidad cayó en sectores elegidos con precisión quirúrgica. Los sensores corporativos empezaron a mentir. En la flota de la Franja, los pilotos vieron cañones donde no había nada, y terreno despejado donde el subsuelo estaba debilitado.
En las columnas de la corporación volcánica, los mapas sísmicos comenzaron a retrasarse apenas 2 segundos. Una diferencia minúscula, pero a velocidad de avance militar, 2 segundos eran suficientes para convertir una ruta segura en un campo de hundimiento. Elías sonrió con frialdad, no estaba cegando a sus enemigos. Estaba ajustando su percepción hasta volverla inútil. La primera en sufrir la percepción distorsionada fue la vanguardia aérea de la franja. 12 lanzaderas de inserción descendieron para asegurar una meseta rocosa desde la que pensaban desplegar tropas sobre la entrada oriental de Nueva Mayapán. Desde sus cabinas, el lugar parecía estable. No lo era. Anteriormente, Elías había ordenado inyectar agua en fisuras profundas del lecho ferruginoso. Luego había enfriado la zona mediante intercambiadores de calor enterrados y, por último, había dirigido calor geotérmico desde respiraderos cercanos a través de un circuito de placas subterráneas. La roca estaba fracturada por dentro como vidrio sometido a tensión. Era una trampa. Las lanzaderas tocaron suelo, y el suelo dejó de ser suelo. La plataforma entera colapsó en una avalancha de piedra roja y vapor mineral. 4 naves desaparecieron de inmediato. Otras 5 quedaron atrapadas en ángulos imposibles, con los trenes de aterrizaje partidos como huesos. Las 3 restantes intentaron elevarse, pero el polvo magnético alteró sus sistemas de orientación y chocaron entre sí antes de recuperar altura. En el centro de mando de Nueva Mayapán nadie celebró. Elías tampoco, solo hizo un gesto. Inicia la fase de cosecha. Entonces desde túneles laterales salieron vehículos blindados del ejército décimo, no para perseguir supervivientes, sino para capturar intactos los reactores, blindajes y sistemas de soporte de las naves caídas. En Próxima B, incluso una victoria era una operación de reciclaje. La mentalidad del botín de guerra siempre estaba presente. La corporación volcánica no tardó en responder. Sus perforadores pesados emergieron desde el subsuelo occidental como bestias negras cubiertas de ceniza, estaban escoltados por infantería de ejecutores con armadura térmica y visores multiespectrales. A diferencia de la franja, ellos no dependían del cielo ni de la visión abierta. Estaban acostumbrados a combatir bajo tierra, entre calor, humo y roca viva. Eran el enemigo más peligroso. Y Elías lo sabía, por eso los esperaría allí en persona. Descendió con su equipo por cápsulas magnéticas de alta velocidad, por un tubo de alto vacío hasta el nivel más profundo de la fundición, donde la vieja infraestructura de los remendados de óxido ya no existía. Había sido devorada por máquinas moleculares y reemplazada por galerías hexagonales, con puertas blindadas y pasajes de geometría variable construidos por impresoras moleculares. El lugar no era una mina. Era una trampa topológica. A su lado se movían 300 soldados del ejército décimo equipados con prótesis nuevas de acero al níquel, filtros sólidos en el sistema respiratorio y mochilas impresoras de campaña. Ya no parecían mendigos armados. Parecían el primer esqueleto militar de una civilización naciente. Uno de sus comandantes, una antigua sifonera llamada Mara, observó las lecturas sísmicas y apretó la mandíbula. Van a romper el tercer muro en 4 minutos. No, corrigió Elías. Van a creer que lo hicieron. Activó la red interna, y en el instante preciso, las galerías exteriores fueron selladas, y una sección entera del corredor fue abandonada a propósito. Los perforadores enemigos la atravesaron con brutalidad, convencidos de haber abierto una brecha decisiva hacia el corazón energético de la ciudad. Lo que encontraron fue una cámara vacía. Vacía, salvo por el detalle de que sus paredes estaban hechas de capas alternas de regolito densificado, aerogel cerámico y celdas de vapor comprimido. Cuando el primer proyectil térmico impactó dentro, la cámara completa cambió de estado. No explotó, implosionó. La onda de presión se replegó sobre sí misma y regresó por el túnel de entrada convertida en una cuchilla de aire sobrecalentado, con fragmentos minerales. Los primeros 2 perforadores quedaron inutilizados. La infantería que avanzaba detrás perdió visores, articulaciones y capacidad de coordinación. Entonces el ejército décimo atacó los flancos. No fue una carga gloriosa. Fue una disección. Las mochilas impresoras sintetizaban al instante espuma refractaria para sellar juntas, púas cerámicas para bloquear servomotores y cuñas expansivas para reventar bisagras de armaduras pesadas. Los soldados de Elías no buscaban matar. Buscaban desmontar enemigos como si desarmaran maquinaria. El mismo Elías irrumpió por el corredor central envuelto en una masa de oscuridad y vapor. Cada paso dado a toda marcha levantaba polvo rojo y dejaba marcas profundas en el metal del piso.
No blandía su espada con furia, pero sí con velocidad abrumadora y precisión geométrica. Cortó líneas hidráulicas, rompió nodos de equilibrio, separó manos de armas, no brazos de cuerpos. Golpeó placas cervicales y caderas mecánicas. En menos de 20 segundos, 7 ejecutores de élite estaban en el suelo sin haber entendido siquiera por dónde había llegado. Uno intentó clavarle una lanza térmica en la unión del hombro. Elías atrapó el asta con la mano izquierda. La aleación vibró, ardió, y comenzó a deformarse. Las máquinas moleculares salieron de sus dedos como finos hilos plateados y se esparcieron en el metal enemigo. No lo fundieron, lo reorganizaron. En un instante, la lanza perdió rigidez, se dobló sobre sí misma y quedó convertida en una espiral inútil. El ejecutor retrocedió con un grito ahogado. Elías le enterró el visor contra la pared de un puñetazo. La materia obedece, murmuró. Ustedes son forzados. Arriba, en la superficie, la batalla había entrado en su segunda fase. La corporación de la Franja, humillada por las pérdidas iniciales, desplegó lo que había reservado para una insurrección de gran escala, bombarderos de negación de área y satélites de enfoque de radiación desde la órbita baja. Era una escalada brutal. Si logran fijar coordenadas limpias sobre Nueva Mayapán, la pequeña ciudad podría convertirse en un horno. La noticia llegó al centro de mando con un tono plano, casi sereno: se bombarderos y detectan satélites radiativos. Por primera vez en toda la jornada, uno de los jefes del ejército 10º palideció: si disparan desde arriba. Elías ya caminaba hacia el elevador de alta velocidad. No van a disparar a la ciudad. ¿Cómo puede saberlo? Él no respondió de inmediato. Subió hasta la plataforma superior de la torre de mando y contempló el horizonte rojo. La tormenta se había vuelto inmensa. Rayos secos recorrían las nubes ferrosas y el suelo vibraba por las diferencias térmicas entre ambos hemisferios. Entonces vio el fulgor. Allí estaba la marca tenue de los sistemas orbitales alineándose sobre Nueva Mayapán. Elías cerró los ojos un segundo. Durante 4 meses, había sembrado el desierto con trillones de partículas de geometría controlada, motas de polvo fabricadas por sus impresoras a partir del propio polvo del planeta. Eran demasiado pequeñas para ser detectadas como infraestructura militar, y demasiado simples para figurar como amenaza. Pero al activarse juntas, convertían a toda la tormenta en un lente óptico maleable. Alzó la mano, activando la segunda malla. Inflexión celeste. El cielo rojo se quebró en silencio. No de forma visible para los ojos humanos, sino para los sistemas de puntería. La tormenta de hierro dispersó, dobló y falseó los haces de referencia para el apuntado. Los satélites corporativos creyeron seguir iluminando a Nueva Mayapán. En realidad, estaban fijando una de las instalaciones de almacenamiento de la propia corporación de la Franja, situada 120 kilómetros más al norte. Elías no había desviado el rayo. Había desviado la percepción. El disparo llegó segundos después. Una columna de energía solar enfocada descendió del cielo, y convirtió el horizonte en una flor blanca. La tierra tembló. Luego apareció la nube ascendente, sucia y luminosa, en donde antes había un complejo de depósitos, hangares y reservas de oxígeno corporativo. En todas las frecuencias abiertas se produjo el mismo silencio de horror. La Franja acababa de herirse a sí misma. Miles de personas en ese gran centro de distribución murieron. Mara subió a la torre jadeando, con el visor manchado de polvo. Acaban de golpear su propia retaguardia. Elías asintió. Ahora sí van a querer matarme de verdad. Y por primera vez, sonrió ella. Pero la sonrisa duró poco. Una nueva lectura apareció en el holograma de mando. No venía del cielo ni de los túneles conocidos. Venía de muy abajo, muy abajo. Las capas más profundas del subsuelo, mucho más allá de las viejas galerías volcánicas, estaban registrando una perturbación regular. No era sísmica, no era natural, no coincidía con ningún patrón de perforación corporativa. Era algo más grande, más antiguo, más lento, más deliberado. La sala entera quedó muda mientras el pulso avanzaba en el mapa como una presión inmensa moviéndose bajo la roca. Mara fue la primera en hablar. Eso no es de la Franja. No, dijo Elías. Volcánica. Elías miró las cifras, la profundidad, la forma de la señal, la simetría casi imposible de aquella vibración. Sintió un frío raro, un frío que no venía del lado nocturno del planeta, tampoco. En ese instante, en la cara oscura de Próxima B, a cientos de kilómetros de distancia, algo abrió una compuerta que llevaba siglos enterrada bajo hielo negro y nitrógeno sólido. Algo que no figuraba en ningún archivo de exilio.
Algo que no pertenecía a las corporaciones. Algo que había esperado en silencio mientras generaciones enteras se devoraban por aire y calor. Elías observó el eco de la señal ascender desde el abismo del planeta y comprendió una verdad incómoda: Próxima B no estaba vacío cuando llegaron los desterrados. Nunca lo había estado. Fin del capítulo. ¿Qué diantres está pasando aquí? No se pierdan el capítulo 8 el próximo miércoles.